En este vídeo vamos a analizar los errores que con más frecuencia cometen los niños de 3 años en el vocabulario. Antes de comenzar a analizar cuáles son los errores que cometen en el componente léxico-semántico, en el vocabulario, es importante recordar lo que decíamos en el vídeo anterior, que estos errores forman parte del proceso de aprendizaje y adquisición del lenguaje. Por lo tanto, es muy importante conocer cuáles son los errores que se van dando en cada uno de los ámbitos para poder así favorecer y desarrollar su lenguaje de manera adecuada. Aprovechamos esos errores, sabemos en qué etapa evolutiva está a nivel lingüístico y a partir de ahí sabemos cómo potenciar su lenguaje. Pero bueno, esto lo analizaremos en vídeos posteriores. Vamos a centrarnos en el componente léxico-semántico, que es el vocabulario, en los errores que comete de manera más frecuente en este aspecto. Bueno, pues comentaros que el componente léxico-semántico hace referencia a dos aspectos: al léxico, que es el número de palabras que un individuo conoce y utiliza, y luego está la semántica. La semántica es el significado de las palabras. Los niños tienen cierta facilidad para aprender muchas palabras, pero lo que les cuesta más es asociar esa palabra a un significado adecuado. Y en consecuencia, estos son los errores que suelen cometer. El primer error o proceso que suele utilizar el niño cuando empieza a adquirir el vocabulario es el de sobregeneralización. Este hace referencia a que utiliza una palabra concreta para referirse a un colectivo. Por ejemplo, en el caso de perro, en vez de utilizarlo para el animal de 4 patas que hace guau guau, así básicamente, él lo utiliza para referirse a todos los animales de 4 patas que ve por la calle. Es el proceso de sobregeneralización. Luego está el proceso contrario, que es el de subextensión. Utilizan una palabra general, una palabra que hace referencia a un colectivo, para referirse a algo concreto. Por ejemplo, utilizan la palabra coche para únicamente referirse al coche de papá o al coche de mamá, únicamente al coche familiar. El resto de vehículos de 4 ruedas que circulan por la calle ya no serían coches. Solamente utiliza la palabra coche para ese que tiene aparcado enfrente de la puerta de casa, ¿vale? Luego tenemos la invención de palabras. Los niños son capaces de inventarse palabras que ellos no conocen, pero que necesitan para hacer referencia a algo que nos quieren expresar o algo que nos quieren decir. Son muy habilidosos y son muy ingeniosos, y en este aspecto podemos destacar que están aplicando la lógica y la razón que comentábamos en el vídeo anterior, en el que destacábamos que la lógica y la razón la desarrollan antes que las habilidades lingüísticas, y en muchos de los errores que los niños suelen cometer en el desarrollo lingüístico, esta lógica suele verse aplicada, y este es un ejemplo claro. Uno de los ejemplos que puedo poner a nivel personal de invención de palabras es la palabra pistolar. La palabra pistolar no viene en la RAE, pero está muy bien pensada, ya que hace referencia a la acción de disparar con una pistola de juguete. Entonces, en su momento ellos no tenían la palabra para hacer referencia a esa acción y directamente se la inventaron. Se la inventaron con buen criterio y aplicando la lógica, que era lo que decíamos antes. Y ya por último tenemos las parafasias semánticas, que como bien sabéis nos gusta utilizar palabras así un poquito raras. Pero bueno, las parafasias semánticas al final hacen referencia a que los niños a esta edad todavía les cuesta utilizar de manera concreta determinado vocabulario, y en ocasiones confunden vocabulario que pertenece al mismo campo semántico. Por ejemplo, el campo semántico de los transportes, pues en vez de decir autobús, pues pueden decir tren, y ellos hacen referencia al autobús que está pasando por delante de ellos por la carretera, pero en vez de decir autobús, dice mira el tren. Entonces todavía tienen dificultades para ajustar el vocabulario. Por eso cometen muchos errores y tienen que hacer muchos ensayos para poquito a poco ir ajustando ese léxico a ese significado. Pero esto es cuestión de tiempo, cuestión de paciencia y cuestión de que nosotros constantemente les estemos dando el modelo adecuado para que ellos lo puedan tomar a modo de imitación. Bueno, y como siempre, daros las gracias por vuestra atención y nada, recordaros esa suscripción si todavía no la habéis hecho, y si os ha gustado y sobre todo si os ha servido, pues un like. Muchísimas gracias y hasta la próxima.